Hablar sobre el origen del fascismo es meterse de lleno en una discusión que busca la verdad de sus raíces ideológicas. Hay dos posturas, como sabemos, bien definidas: los que dicen que sería de extrema derecha y los que sostienen que en realidad vendría del socialismo. Para comenzar a vislumbrar esto, vamos a citar al llamado padre ideológico del fascismo, el profesor, filósofo neohegeliano y educador Giovanni Gentile, nacido en 1875 y fusilado por los partisanos en 1944. La cita ha sido tomada de su trabajo ¿Qué cosa es el fascismo? Discursos y polémica del año 1925. Leamos. Es necesario distinguir entre socialismo y socialismo. De hecho, entre idea e idea de la misma concepción socialista, para distinguir entre ellas las que son contrarias al fascismo. Es bien sabido que el sindicalismo soreliano, del que surgieron el pensamiento y el método político del fascismo, se concibió como la interpretación genuina del comunismo marxista. La concepción dinámica de la historia, en la que la fuerza como violencia funciona como un elemento esencial, es de indiscutible origen marxista. Analicemos la cita. Primero, no separa al fascismo del socialismo, solamente está diciendo que entre las distintas ideas de esta corriente se deben desechar aquellas que son contrarias al fascismo, como por ejemplo el internacionalismo. Lo segundo, señala que el sindicalismo soreliano o sindicalismo revolucionario habrían influido en el método de acción y en el pensamiento filosófico del fascismo. Este sindicalismo revolucionario o soreliano tiene su origen en Francia a fines del siglo XIX y consideraba que era el sindicato el centro del movimiento obrero y no el partido político, y que éste se manifestaba a través de la huelga y otras acciones directas. En este sentido, Georges Sorel, que va a ser el principal teórico del sindicalismo revolucionario, va a plasmar todo este pensamiento en su libro Reflexiones sobre la violencia, del cual Mussolini fue un ávido lector, e incluso Gentile, en su trabajo La filosofía del fascismo, reconoce que los primeros fascistas y el mismo Duce tuvieron su educación intelectual leyendo a Marx y a Sorel. De hecho, la violencia como forma política, como una forma extrema de la filosofía de la praxis, es sacada también de este sindicalismo revolucionario. Por eso señala que la concepción dinámica de la historia, en la que la fuerza como violencia funcionan como un elemento esencial, también es de indiscutible origen marxista. ¿Por qué? Porque los marxistas habían pensado teóricamente sobre el cambio revolucionario y que éste debía ser hecho a través de la revolución, incluyendo la violencia como método de acción política. Y a través de este sindicalismo revolucionario llegó el socialismo nacional, que postulaba la paz entre el proletariado y las distintas clases sociales para unificar a la nación. Y esta variante del socialismo también nació en Francia a fines del siglo XIX. Como vemos, las raíces del fascismo, según la cita de Gentile, no tienen nada que ver con el capitalismo, no tienen nada que ver con el liberalismo. Es más, cuando se habla de Estado corporativista, en el caso fascista, hay que tener en cuenta que el mismo Gentile señala que este corporativismo ha sido aceptado del sindicalismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Se busca que estos sindicatos transformados en corporaciones reflejen la doctrina del Estado con disciplina y control estatal. El corporativismo es una forma o teoría económica, podríamos decir, que nace de la idealización de los gremios medievales y es una reacción en contra del capitalismo liberal y el individualismo político. Por lo tanto, la idea del corporativismo en esencia es buscar la armonía entre el empleador y el trabajador. Y en el caso fascista se adoptó este corporativismo que traía el sindicalismo revolucionario
para armonizar al Estado y al trabajador a través de las corporaciones. Por lo tanto, como hemos visto, el fascismo por ninguna parte tiene un origen o en la derecha, o en el liberalismo, o en el capitalismo liberal. Según la cita del propio Gentile, sus raíces más profundas estarían en diversas variantes del socialismo.